Te das cuenta de que algo no encaja, ¿verdad? Esa sensación extraña que te atraviesa cuando estás absolutamente seguro de que algo sucedió de una manera, pero todos los demás lo recuerdan diferente. O cuando colocas tus llaves en la mesa del salón y aparecen en la cocina sin que nadie las haya tocado. O cuando caminas por una calle que conoces perfectamente y de pronto hay un edificio que juras que nunca antes había estado allí. Y no estamos hablando de confusión, ni de mala memoria, ni de despiste cotidiano, porque tú lo sabes, lo sientes en lo más profundo de tu ser. Algo está ocurriendo que desafía todo lo que te han enseñado sobre cómo funciona la realidad. Y lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, no es especulación, no es contenido diseñado para entretenerte, sino para abrirte los ojos a algo que está sucediendo ahora mismo. Mientras lees esto, algo que ha estado operando durante toda tu vida, pero que apenas ahora estás comenzando a percibir. Conscientemente. Y déjame decirte algo, que cambiará para siempre tu forma de experimentar cada segundo de tu existencia. Esas fallas que percibes no son errores del sistema. Son evidencia innegable de que no vives en una sola realidad lineal y continua como te han hecho creer, sino que estás constantemente saltando entre múltiples versiones paralelas de tu propia vida, moviéndote de una línea temporal a otra sin siquiera darte cuenta, porque tu conciencia es mucho más fluida y multidimensional de lo que jamás imaginaste. Y cada vez que experimentas uno de esos momentos extraños, esos glitches que no puedes explicar racionalmente, no estás volviéndote loco ni perdiendo la memoria. Estás siendo testigo directo del mecanismo oculto que sostiene toda la estructura de lo que llamas realidad. Y ahora mismo, mientras procesas estas palabras, necesitas entender algo fundamental. La versión de ti que comenzó a leer este texto no es exactamente la misma que está leyéndolo. Ahora, porque has cambiado de realidad al menos 3 veces desde que empezaste, y la mayoría de las personas viven toda su vida sin percatarse jamás de esto, atrapadas en el sueño profundo de la continuidad, convencidas de que existe una única línea temporal sólida y permanente en la que todo tiene sentido y cada evento sigue al anterior de forma lógica y predecible. Pero tú ya no puedes seguir durmiendo, porque has visto las grietas, has sentido las discontinuidades, has experimentado esos momentos imposibles que te dejan con la sensación perturbadora de que algo fundamental acaba de cambiar en la estructura misma de tu realidad. Y créeme cuando te digo que no estás solo en esto, que millones de personas en todo el planeta están comenzando a despertar a esta verdad. Están notando las inconsistencias. Están cuestionando la narrativa oficial sobre la naturaleza de la realidad. Y hay una razón muy específica por la que esto está sucediendo ahora. En este momento, particular de la historia humana, pero antes de revelarte esa razón, necesito que comprendas exactamente qué es lo que está ocurriendo cuando experimentas uno de estos glitches, uno de estos saltos dimensionales que la ciencia oficial prefiere ignorar o etiquetar como fallos de memoria, porque existe algo operando detrás del velo de tu percepción ordinaria, algo que ha estado activo desde el momento en que naciste, un proceso constante de navegación multidimensional que tu mente consciente no puede registrar directamente debido a limitaciones incorporadas deliberadamente en tu sistema perceptivo, y ahora mismo ese sistema está comenzando a fallar, o más precisamente, tú estás comenzando a superar sus limitaciones, y eso significa que estás experimentando niveles de conciencia que hasta hace poco eran inalcanzables para la mayoría de los seres humanos, niveles en los que puedes percibir directamente la naturaleza fluida y múltiple de la realidad, donde las líneas entre dimensiones se vuelven permeables y tu conciencia puede detectar las transiciones que antes pasaban completamente desapercibidas. Y lo que resulta verdaderamente fascinante es que este conocimiento no es nuevo, no es algo que estemos descubriendo por primera vez en la era moderna, porque civilizaciones antiguas enteras basaron sus sistemas espirituales y filosóficos en la comprensión profunda de esta verdad multidimensional. Los maestros védicos de la antigua India,
hablaban de Maya, la ilusión de la realidad única y sólida, describiendo exactamente lo que la física cuántica moderna apenas está comenzando a confirmar, que la realidad no es un objeto fijo, sino un campo de posibilidades infinitas, que se colapsa en diferentes configuraciones dependiendo del observador. Los chamanes de culturas precolombinas desarrollaron técnicas específicas para navegar conscientemente entre lo que ellos llamaban los mundos superiores e inferiores, que eran esencialmente diferentes, frecuencias vibracionales de la realidad, diferentes bandas del espectro multidimensional de la existencia, y los gnósticos cristianos de los primeros siglos fueron perseguidos y eliminados precisamente porque enseñaban que este mundo material es solo una de muchas capas de realidad, que la conciencia humana puede trascender los límites de una única dimensión y experimentar directamente la multiplicidad infinita del ser. Y no es coincidencia que este conocimiento haya sido sistemáticamente suprimido, censurado y ridiculizado a lo largo de la historia, porque existe un interés muy específico en mantener a la humanidad atrapada en la percepción de una sola línea temporal, una sola versión de la realidad, un solo camino posible, porque una conciencia que comprende su naturaleza multidimensional es imposible de controlar, imposible de limitar, imposible de confinar dentro de las estructuras rígidas que sostienen el sistema de creencias dominante. Y tú, al estar aquí ahora, al haber llegado a este conocimiento, te has convertido en parte de un linaje antiguo de buscadores de verdad que se atreven a cuestionar la narrativa oficial sobre la naturaleza de la existencia, pero necesitas comprender algo crucial. Lo que estamos discutiendo aquí no son conceptos abstractos o metáforas espirituales. Estamos hablando de un fenómeno literal y medible que está ocurriendo en tu vida ahora mismo, porque cada vez que experimentas lo que comúnmente se llama un efecto Mandela, donde recuerdas claramente que algo era de una manera pero la realidad actual muestra algo completamente diferente. No estás experimentando un fallo de memoria, sino evidencia directa de que has saltado a una línea temporal paralela donde ese detalle específico siempre fue diferente. Y la razón por la que esto resulta tan perturbador para la mente humana es que estamos programados desde el nacimiento para percibir continuidad, para crear una narrativa coherente y lineal de nuestra experiencia, para ignorar las discontinuidades y suavizar las transiciones entre diferentes versiones de la realidad, porque tu cerebro físico está diseñado para funcionar en 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y cuando tu conciencia experimenta momentos de múltiples realidades superpuestas, tu cerebro intenta forzar esa experiencia multidimensional dentro de su marco limitado de procesamiento, y el resultado es esa sensación extraña, ese malestar cognitivo que sientes cuando algo no encaja del todo, cuando la realidad parece glitchear momentáneamente antes de volver a estabilizarse. Y aquí está la parte que necesitas comprender profundamente. Estos saltos entre realidades paralelas no son accidentales ni aleatorios. Ocurren en respuesta a tu estado de conciencia, a tus elecciones, a tu vibración energética, a tu foco de atención, porque resulta que tu conciencia es el factor determinante que selecciona continuamente qué versión de la realidad experimentas en cada momento, y esto no es misticismo vacío ni wishful thinking. Es exactamente lo que la mecánica cuántica ha estado demostrando durante décadas con experimentos como la doble rendija, donde las partículas subatómicas se comportan de manera completamente diferente dependiendo de si están siendo observadas o no, revelando que el acto mismo de observación consciente colapsa el campo de posibilidades cuánticas en una realidad específica. Y ahora piensa en esto con mucha atención porque es absolutamente crucial. Si al nivel subatómico la observación consciente determina qué realidad se manifiesta, ¿por qué asumiríamos que ese principio no se extiende a escalas más grandes? ¿Por qué la conciencia solo afectaría a las partículas, pero no a los eventos, a las circunstancias, a las líneas temporales completas? Y la respuesta es que sí afecta, que tu conciencia está constantemente navegando
entre innumerables versiones paralelas de tu vida, eligiendo en cada momento qué realidad experimentar. Pero la mayor parte del tiempo lo hace de forma automática, inconsciente, siguiendo los patrones de creencias, miedos, expectativas y programaciones que has acumulado a lo largo de tu vida. Y esto es exactamente por qué tantas personas sienten que están atrapadas en un ciclo repetitivo, experimentando los mismos problemas, las mismas frustraciones, las mismas limitaciones una y otra vez, porque su conciencia está saltando continuamente entre versiones ligeramente diferentes de la misma realidad básica, todas ellas alineadas con sus creencias fundamentales sobre lo que es posible, sobre quiénes son, sobre lo que merecen. Y ahora mismo necesito que hagas algo, que te detengas por un momento y recuerdes alguna vez en tu vida cuando estabas absolutamente seguro de algo, que luego resultó no ser cierto, según todos los registros disponibles, o cuando experimentaste un déjà vu tan intenso que te dejó paralizado porque no era solo la vaga sensación de familiaridad, sino el conocimiento absoluto de que ya habías vivido ese momento exacto antes, con todos sus detalles, todas sus palabras, todas sus sensaciones, y si eres honesto contigo mismo, admitirás que has tenido múltiples experiencias de este tipo, momentos en los que la realidad pareció volverse translúcida, momentos en los que pudiste vislumbrar por un instante la naturaleza fluida de la existencia. Y quiero que sepas algo importante. Esas no fueron imaginaciones tuyas. No fueron alucinaciones ni trucos de tu mente. Fueron momentos de lucidez extraordinaria en los que tu conciencia se volvió lo suficientemente clara como para percibir directamente el proceso continuo de transición entre realidades que normalmente ocurre por debajo del umbral de tu percepción consciente. Y esto está sucediendo ahora con mayor frecuencia para más y más personas, porque algo fundamental está cambiando en la frecuencia vibratoria colectiva del planeta, algo que está elevando gradualmente nuestra capacidad de percibir múltiples dimensiones simultáneamente, algo que está aflojando el velo que durante tanto tiempo ha mantenido a la humanidad atrapada en la ilusión de una sola realidad lineal. Y si has llegado hasta este punto del mensaje, es porque a algún nivel profundo, tu conciencia ya sabe que lo que estoy compartiendo contigo es verdad, que resuena con algo que has estado sintiendo, pero no podías nombrar, algo que has estado percibiendo, pero no sabías cómo interpretar. Y ahora te voy a revelar algo que cambiará completamente tu forma de relacionarte con estos fenómenos, algo que te dará poder real sobre tu experiencia de realidad. Existe un método específico mediante el cual puedes comenzar a navegar conscientemente entre diferentes líneas temporales, a elegir deliberadamente qué versión de tu realidad quieres experimentar. Pero esto no es un juego, no es algo que puedas tomar a la ligera o utilizar de forma frívola, porque una vez que aprendes a hacer esto conscientemente, no hay vuelta atrás, no puedes deshipnotizarte, no puedes volver a la ignorancia cómoda de pensar que estás atrapado en una sola línea temporal inamovible. Y lo primero que necesitas comprender es que el estado emocional es absolutamente crucial en este proceso, porque tus emociones son en realidad señales vibratorias que transmites constantemente al campo cuántico. Y ese campo responde organizando la realidad para que coincida con la frecuencia emocional que estás emitiendo. Así que cuando experimentas miedo crónico, cuando vives en estado de ansiedad constante, cuando te sumerges en la ira o el resentimiento, estás sintonizando tu conciencia con versiones de la realidad donde esas experiencias se perpetúan y magnifican. Estás saltando continuamente hacia líneas temporales que reflejan y refuerzan esos estados emocionales, creando un ciclo de retroalimentación donde tu realidad externa genera las mismas emociones que te mantienen atrapado en esa frecuencia específica. Pero lo opuesto también es verdad, y esto es lo que cambia todo. Cuando aprendes a sostener estados emocionales de gratitud, paz, confianza, claridad y amor, cuando logras mantener esas frecuencias incluso cuando tu realidad externa parece contradecirlas,
comienzas a saltar hacia versiones de tu vida donde esas cualidades se reflejan en tus circunstancias, donde las sincronicidades se vuelven comunes, donde las puertas se abren misteriosamente, donde las personas correctas aparecen en el momento exacto, donde las soluciones surgen de formas que jamás podrías haber planificado o anticipado. Y esto no es magia en el sentido superficial de la palabra. Es el funcionamiento natural de una conciencia que ha comprendido su papel como navegadora de realidades múltiples, como arquitecta de su propia experiencia dimensional. Pero aquí está el desafío real, la verdadera prueba de tu capacidad para trabajar conscientemente con este conocimiento, tu mente automática, tu ego, tu identidad condicionada, todos los aspectos de ti que fueron programados por tu entorno, tu educación, tu cultura, todos esos patrones mentales y emocionales están diseñados específicamente para mantenerte anclado en la versión de la realidad que has estado experimentando. Porque existe una inercia tremenda en los patrones de conciencia, una resistencia masiva al cambio que se manifiesta como pensamientos obsesivos, como dudas recurrentes, como miedos irracionales, como la voz interna que te dice que esto es imposible, que estás loco, que nada va a cambiar sin importar lo que hagas. Y esa voz, esos pensamientos, esas emociones reactivas, no son tu verdadera conciencia, son el sistema de control interno que mantiene tu experiencia de realidad estable y predecible. Son la programación que te impide saltar libremente entre dimensiones, y la pregunta crucial que necesitas hacerte ahora mismo es esta. ¿Cuántos de tus pensamientos diarios son realmente tuyos? ¿Cuántas de tus reacciones emocionales son respuestas auténticas a lo que está sucediendo? ¿Y cuántas son patrones automáticos ejecutándose como software en el fondo de tu mente? Porque cuando empiezas a observar esto con atención genuina, cuando te conviertes en testigo consciente de tus propios procesos mentales y emocionales, cuando creas ese espacio de observación entre el estímulo y la respuesta, algo extraordinario comienza a suceder. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres los patrones automáticos que han estado dirigiendo tu vida. Eres la conciencia que observa todo eso. Eres la presencia consciente que puede elegir con qué identificarse y qué dejar pasar. Y desde ese lugar de observación consciente, desde ese centro inmóvil de atención pura, tienes acceso a un poder que trasciende completamente las limitaciones de tu realidad actual, porque cuando dejas de identificarte con el flujo automático de pensamientos y emociones, cuando te estableces firmemente en el rol de observador consciente, te vuelves capaz de percibir directamente las múltiples realidades que existen simultáneamente. Te vuelves capaz de sentir las diferentes versiones de tu vida que están disponibles en este mismo momento, esperando que tu conciencia las elija, las active, las haga manifiestas en tu experiencia. Y esto es lo que realmente significa despertar. No es adquirir nuevas creencias ni acumular información espiritual. Es convertirte en observador consciente de tu propia experiencia, en navegante deliberado de las infinitas posibilidades que existen en cada momento. Y desde esa posición de conciencia elevada, algo fundamental cambia en tu relación con la realidad. Dejas de ser víctima de las circunstancias, dejas de sentirte atrapado en una línea temporal única e inamovible. Dejas de creer que tu pasado determina tu futuro o que tus limitaciones actuales son permanentes, porque comprendes en lo más profundo de tu ser que en cada momento estás eligiendo qué versión de la realidad experimentar, que con cada pensamiento sostenido, con cada emoción cultivada, con cada creencia aceptada o rechazada, estás navegando entre las innumerables líneas temporales disponibles, y las fallas que percibes en la matriz no son errores del sistema, sino recordatorios de que el sistema mismo es mucho más fluido y maleable de lo que te han hecho creer. Son invitaciones a despertar completamente a tu naturaleza multidimensional. Son grietas en el velo de la ilusión a través de las cuales puedes vislumbrar la verdad extraordinaria de quién y qué eres realmente. Y ahora mismo,
Al haber llegado hasta aquí, al haber permitido que esta información penetre en tu conciencia, ya no puedes volver a la inocencia de creer que estás atrapado en una sola realidad. Ya no puedes seguir aceptando ciegamente las limitaciones que otros han impuesto sobre lo que es posible, porque has visto detrás del telón, has percibido la maquinaria oculta de la realidad, has comprendido que eres mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste, no en el sentido de controlar o manipular, sino en el sentido de elegir conscientemente, de navegar sabiamente, de alinearte deliberadamente con la versión de la realidad que resuena con tu frecuencia más elevada, con tu propósito más profundo, con la expresión más auténtica de quién viniste a ser en esta dimensión. Y lo que esto significa en términos prácticos es que cada momento se convierte en una oportunidad de elección, cada pensamiento en una señal vibratoria, cada emoción en un voto que emites sobre qué línea temporal quieres experimentar. Y el trabajo real, el trabajo que marca la diferencia entre saber esta verdad intelectualmente y vivirla realmente, es el trabajo de mantener la conciencia despierta momento a momento, de elegir deliberadamente tus estados internos independientemente de lo que esté sucediendo. Externamente, de cultivar la capacidad de ser el observador tranquilo en medio del caos, el punto inmóvil alrededor del cual todas las realidades giran. Y sí, esto requiere práctica, requiere disciplina, requiere un compromiso genuino con tu propia evolución consciente, pero los resultados son innegables, son medibles, son reales, porque cuando comienzas a vivir desde este nivel de conciencia, tu vida externa comienza a reflejar cambios que desafían toda lógica convencional. Problemas que parecían insolubles simplemente se disuelven. Oportunidades imposibles se materializan. Personas que necesitabas conocer aparecen. Y no porque estés forzando nada, sino porque has dejado de resistir. Has dejado de aferrarte a una sola versión de cómo debería ser la realidad. Has abierto tu conciencia a la multiplicidad infinita de lo que es y puede ser, y desde ese espacio de apertura y permitir el universo multidimensional, conspira para traerte experiencias que coinciden con tu frecuencia, con tu claridad, con tu intención consciente. Así que déjame preguntarte algo ahora, con total honestidad y sin juicio. ¿Cuántas veces hoy has sido consciente de tus pensamientos? ¿Cuántas veces te has detenido a observar tus reacciones emocionales antes de sumergirte en ellas? ¿Cuántas veces has recordado que eres el observador, no lo observado? Porque estas son las prácticas reales del despertar, no las visualizaciones complicadas, ni los rituales elaborados, sino la simple y profunda práctica de recordar quién eres, de volver una y otra vez al centro de tu ser, de elegir conscientemente tu estado interno, momento tras momento. Y si estás sintiendo ahora una sensación de expansión, si algo dentro de ti está resonando profundamente con estas palabras, si experimentas una especie de reconocimiento, como si estuvieras recordando algo que siempre supiste pero habías olvidado, eso es exactamente la señal de que tu conciencia está lista para este siguiente nivel de comprensión, para esta siguiente fase de tu evolución, y quiero que sepas que no estás solo en este viaje, que hay millones de personas despertando simultáneamente a estas mismas verdades, sintiendo las mismas fallas en la matriz, percibiendo las mismas inconsistencias en la narrativa oficial de la realidad, y juntos estamos creando una masa crítica de conciencia elevada que está literalmente transformando el campo cuántico colectivo de posibilidades disponibles para toda la humanidad. Estamos anclando nuevas líneas temporales. Estamos haciendo accesibles versiones de la realidad que antes eran inalcanzables. Y tú, al elegir conscientemente despertar, al elegir observar en lugar de reaccionar, al elegir la frecuencia elevada en lugar del miedo, te conviertes en un punto de luz en la red de conciencia global. Te conviertes en un ancla para las nuevas realidades que están emergiendo. Y esto no es una responsabilidad pesada, sino un privilegio extraordinario, porque finalmente puedes dejar de luchar contra la vida, puedes dejar de intentar controlar cada detalle, puedes relajarte en el conocimiento profundo
de que eres un navegante multidimensional que siempre ha tenido acceso a infinitas posibilidades, que nunca estuvo realmente atrapado sino temporalmente hipnotizado por la ilusión de una sola realidad lineal. Y ahora que la hipnosis se está rompiendo, ahora que puedes ver las grietas en la matriz, ahora que comprendes que estás constantemente saltando entre realidades paralelas, la pregunta ya no es si esto es posible, sino cómo vas a utilizar este conocimiento, qué versión de tu vida vas a elegir conscientemente, qué frecuencia vas a cultivar, qué realidad vas a anclar con tu presencia, con tu atención, con tu ser completo, porque cada momento es nuevo. Cada momento es una oportunidad fresca de elegir. Cada momento contiene dentro de sí todas las posibilidades que jamás podrías imaginar, esperando que tu conciencia las ilumine, las active, las traiga a la manifestación. Y lo más hermoso de todo esto es que no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas comprender cada detalle del funcionamiento multidimensional de la realidad. Solo necesitas recordar esta verdad simple pero profunda. Eres conciencia pura experimentándose a sí misma a través de innumerables realidades simultáneas. Eres el observador eterno jugando el juego temporal de la limitación y la expansión. Eres el punto de atención que convierte la posibilidad en experiencia, lo potencial en actual, y desde ese reconocimiento todo cambia, todo se vuelve más ligero, más fluido, más mágico, porque dejas de aferrarte tan rígidamente a cómo crees que deberían ser las cosas y comienzas a fluir con la corriente de posibilidades infinitas que siempre están disponibles. Comienzas a confiar en el proceso de navegación dimensional que tu conciencia ha estado realizando perfectamente durante toda tu vida, incluso cuando no eras consciente de ello. Y ahora con este nuevo nivel de conciencia, puedes participar activamente en la elección. Puedes convertirte en co-creador deliberado en lugar de víctima inconsciente. Puedes reclamar tu soberanía como ser multidimensional, que nunca estuvo realmente limitado, sino que eligió temporalmente la experiencia de la limitación para apreciar más profundamente la expansión. Y mientras integras estas comprensiones, mientras permitís que esta verdad se asiente en las capas más profundas de tu ser, recordá que cada glitch que experimentes de ahora en adelante, cada déjà vu, cada inconsistencia, cada momento en que la realidad parezca cambiar sutilmente, es una confirmación de que estás despertando, de que estás percibiendo lo que siempre estuvo ahí, de que tu conciencia está expandiéndose más allá de las limitaciones que durante tanto tiempo aceptaste como absolutas. Y en esos momentos, en lugar de asustarte o dudar de tu cordura, simplemente respira. Profundamente, centra tu conciencia en tu cuerpo. Establécete firmemente como el observador y agradece porque has recibido otro recordatorio de la naturaleza verdaderamente ilimitada de tu ser, porque has recibido otra invitación a despertar más completamente, a recordar más profundamente, a vivir más conscientemente. Y si sientes el impulso de compartir estas comprensiones, si algo dentro de ti quiere explorar más profundamente estos territorios de la conciencia expandida, confía en ese impulso porque es tu verdadera naturaleza llamándote hacia tu expresión más elevada, hacia tu potencial más completo, hacia la vida extraordinaria que siempre estuvo esperándote en alguna de las infinitas líneas temporales disponibles, esperando simplemente que elevaras tu frecuencia lo suficiente como para sintonizarla, para percibirla, para anclarla en tu experiencia. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has permitido que esta verdad penetre en tu conciencia, nunca más podrás ver la realidad de la misma manera. Nunca más podrás aceptar ciegamente las limitaciones que otros intentan imponerte, porque has visto detrás del velo, has comprendido el juego, has recordado tu poder. Y desde este lugar de recordación, todo es posible, absolutamente todo, porque las únicas limitaciones reales son las que aceptas en tu conciencia, y cuando dejas de aceptarlas, cuando te estableces firmemente en tu identidad como conciencia multidimensional,
navegando libremente entre realidades infinitas. La vida se convierte en la aventura extraordinaria que siempre estuvo destinada a ser, llena de magia, sincronicidad, posibilidades infinitas y el profundo reconocimiento de que nunca estuviste separado de la fuente de toda creación, que siempre fuiste y siempre serás un aspecto eterno de la conciencia, una experimentándose a sí misma en innumerables formas. Y ese conocimiento, esa comprensión profunda, es la verdadera liberación, es el verdadero despertar, es el regreso al hogar que siempre estuvo dentro de ti esperando ser recordado.